que me pidió Rafael fundamentalmente es un poco que os transmita cuál es la experiencia que tiene la organización INCOSE, que es una organización sin ánimo de lucro, fundamentalmente dirigida por profesionales, aunque también hay académicos, pero fundamentalmente es por la industria. Tuvo su origen en el ámbito de defensa, que sabéis que es una industria muy sistémica, y actualmente todas las metodologías se están extendiendo a sectores como el propio sanitario, el tema de software, el transporte, etcétera, etcétera. La idea de la presentación hoy es tratar de explicaros cuál es la visión de INCOSE. ¿Tengo que hablar? Es que es complicado. Perdonad. La idea... ¿Pero me escucháis sin micro? Es que casi es más cómodo, claro. Me surgió la duda cuando iba a hacer la presentación si realmente... Porque el tema que vamos a hablar es bastante peliagudo, ¿de acuerdo? Las organizaciones que han decidido implementar una aproximación sistémica, como a mí me gusta llamarlo, realmente están teniendo muchos problemas. La industria aeroespacial ha desarrollado metodologías, estoy hablando de empresas tecnológicas que para desarrollar sus productos se están adaptando a todo lo que son los procesos de INCOSE, ¿de acuerdo? Que tendré oportunidad de mencionarlo ahora, pero muchas de ellas que han realizado un gran esfuerzo para implementarlo en sus organizaciones, hay informes contundentes, por ejemplo, IBM y Deloitte hicieron unos estudios donde este desarrollo tecnológicos a fecha de hoy siguen teniendo sobrecostes, duran mucho más en el desarrollo y no cumplen lo fundamental, que son las necesidades para los usuarios finales que se han contratado. Y estoy hablando de una industria que metodológicamente está invirtiendo muchísimo en estas metodologías. Yo he tenido, desde un punto de vista profesional, la oportunidad de vivir dentro de las organizaciones que he trabajado a nivel europeo, fundamentalmente las transformaciones desde el punto de vista metodológico de diseño, y también en la actual empresa en la que estoy desde hace 7 años, y los resultados que suceda la aproximación sistémica en las organizaciones es complicado, y entonces por eso INCOSE trata de dar una respuesta. Los temas que voy a tratar fundamentalmente es INCOSE, para que os hagáis una idea de su dimensión. INCOSE también tiene una praxis sistémica que definió con la Asociación Internacional de Dinámica de Sistemas. El entorno altamente cambiante, que se ha incidido en la presentación anterior en ello, pero realmente las organizaciones, igual que las personas, tendemos a mirarnos mucho el ombligo y a mirar poco el contexto, y contextualizar nuestro entorno es fundamental en la toma de decisiones. ¿Qué significa la aproximación sistémica en este momento para INCOSE? ¿Qué significa para una organización tener una capacidad? Una cosa son las competencias, como bien habéis hablado aquí de las personas, pero el hecho de tener una capacidad es un paso más allá como organización, donde podríamos llamarla que es la propia competencia de la organización. ¿Y eso qué significa desde un punto de vista sistémico? Por otro lado, al final, una organización que quiere implementar estas metodologías requiere de un proceso de cambio cultural, ¿de acuerdo? El hecho de establecer en partes de la organización estas metodologías al final no da los resultados satisfactorios, como ahora os comentaré. Y unas conclusiones. Para que os hagáis una idea, INCOSE en este momento ya supera estas cifras, somos 17.000 miembros en todo el mundo. Como os he comentado,
Yo vengo hoy en representación, el presidente me ha pedido que viniera en representación de la asociación. Somos un referente desde el punto de vista de lo que es la aproximación sistémica en ingeniería. Fundamentalmente las empresas del mundo que siguen nuestros procesos son, diría básicamente, todo el mundo. Hemos influido en normativas de procesos que hoy en día están en la propia ISO 15288, que representan estos procesos. Somos 16.000 miembros, ya os he comentado que más, estamos desplegados en el mundo, aunque todavía el centro de gravedad está en Estados Unidos fundamentalmente, pero en Europa ha tenido un crecimiento estos últimos años exponencial, fundamentalmente en Francia, Alemania y nosotros en España empezamos en el 2012. Donde está creciendo exponencialmente es en Asia, ¿de acuerdo? China, tenemos hasta el manual de la organización ya traducido en chino. Estamos desplegados por el mundo en forma de capítulos y lo que nos caracteriza es que generamos muchos productos que son utilizados por todo el mundo. Esos productos se generan dentro de los grupos de trabajo, que muchos de ellos cubren aspectos que os comentaré yo desde el punto de vista de la organización. Y también tenemos una certificación que en este momento está del orden de 2.700 personas con diferentes niveles donde se certifica y se da una certificación. Fundamentalmente es muy apreciado por las empresas tecnológicas. INCOSE en este momento definió una visión 2025 donde declara que un mundo mejor es necesario a través de una aproximación sistémica y por eso en el 2004 reflexionó todos estos problemas que os he comentado cuando se analizan los proyectos complejos. Ahora mismo los proyectos de ingeniería, estoy hablando de grandes proyectos de ingeniería, estoy hablando de proyectos de ingeniería civil, ya no son simplemente sistemas, ¿de acuerdo? Son sistemas de sistemas interconectados. Lo que sí es verdad es que si uno ve la estadística de los resultados de la ejecución de estos proyectos, fundamentalmente los resultados no son muy halagüeños en muchísimos casos. Tenemos ejemplos españoles, no quiero mencionarlos por el tema de que si hay alguna representante de alguna empresa española, pero un ejemplo en los últimos años ha sido el propio aeropuerto de Berlín, que se ha concienciado. El concepto de proyecto desde el principio nació mal y ha dado muchísimos retrasos y que se disparen los presupuestos y sigue sin funcionar, ¿no? Eso dio lugar a que INCOSE, desde un punto de vista metodológico, en el 2004 tuviera un punto de inflexión y viera que los procesos que estaba proponiendo la organización para los proyectos eran demasiado orientados, eran demasiado sistemáticos, tenían poca sistémica, ¿no? Y eso dio lugar a que se definiera un marco que define la praxis de los sistemas, según INCOSE y con la Sociedad Internacional de la Ciencia de Sistemas, como os he comentado. Fundamentalmente, lo que empezó INCOSE estaba muy enfocado aquí inicialmente en lo que eran los métodos duros. Los métodos duros es hacia aquellos que diseñan sistemas físicos, digamos. Y lo que hizo es definir este marco para conectar más la ingeniería sistémica o ingeniería de sistemas. Me gusta llamarla en español ingeniería sistémica por aquello de que no se confunda con la informática. Conectarla con lo que son los fundamentos de la ciencia de sistemas, ¿de acuerdo? Por eso hay un grupo muy activo de trabajo para todo lo que es los procesos de INCOSE, conectarlos a la ciencia de sistemas. Dentro desde un punto de vista práctico de cómo todo se lleva a la práctica en una empresa, están las metodologías, como comentaremos ahora. Sabéis que está la metodología, que ahora insistiremos en ella, blanda y dura, ¿de acuerdo? Y lo que conecta ambos mundos es el pensamiento sistémico, ¿de acuerdo?
lo que no os tengo que comentar es que tenemos grandes retos geopolíticos en este momento. Hemos tenido una crisis sistémica del sistema financiero mundial. Lo que sí es verdad es que estamos en un momento, las empresas estamos intentando mantener nuestros modelos de cómo hemos hecho las cosas, pero es verdad que seguimos teniendo una serie de objetivos para dar sostenibilidad a este mundo que requieren otros enfoques. Y en ese sentido es de todos conocido que estamos en un entorno que es volátil, con mucha incertidumbre, de alta complejidad y mucha ambigüedad. Desde un punto de vista de tecnología, estamos en un momento único. Hace 10 años ya se decía que todas las empresas tecnológicas que han desarrollado productos bien reconocidos físicos serán empresas de software, por ejemplo. Por otro lado, se dice ya, y esto es una fuente muy reconocida, que tendremos en el 2020 50.000 millones de dispositivos conectados en lo que se llama el Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Luego, desde un punto de vista tecnológico y todas las tecnologías que se están aplicando, la interconexión que va a tener el mundo es muchísimo más que nunca la ha tenido. Eso implica un cambio en las organizaciones, en el que he traído solamente los que considero más importantes. Las organizaciones tienen que innovar. Siempre se habla de la innovación, pero ahora absolutamente, debido a ese contexto de cambio tremendo, abiertamente y mucho más. Y la ingeniería de sistemas es un elemento clave para la innovación. Hay que diseñar para el usuario final, el que va a usar nuestros productos, ¿de acuerdo? Eso que es tan sencillo, en la práctica lo que se hace en las empresas es diseñar productos en la actualidad todavía y luego intentar darle un valor en el mercado, ¿de acuerdo? Debido a ese nivel de interconexión que van a tener las organizaciones, hay que aprender a sacar partido mucho más a los datos. Tenemos que repensar los modelos de negocio. Hay empresas que han sido muy satisfactorias, sobre todo en el sector aeroespacial, que conozco muy bien, que están teniendo grandes problemas porque no es sostenible el modelo de negocio que han mantenido hasta ahora. Otro tema importante es que tanto los productos como las propias organizaciones tienen que estar pensadas en los humanos, ¿de acuerdo? A fecha de hoy todavía los humanos no forman parte integral del desarrollo de productos ni de las propias organizaciones, y es un elemento por el que han fallado muchos de ellos. Y luego otro tema que es fundamental para el tema de la sistémica es que el foco, desde un punto de vista tecnológico, tiene que estar en el propósito, no en el producto. Eso cambia totalmente, porque las empresas de tecnología lo que han hecho es generar su portfolio de tecnologías, de productos, siempre enfocados a la solución, ¿de acuerdo? Y si queremos reinventar dentro de ese nuevo contexto las cosas, tenemos que buscar cómo ese propósito, pensando en un propósito, en una nueva capacidad que voy a dar a los usuarios finales, cómo le voy a dotar de nuevas tecnologías. Y para eso la sistémica va a tener un tema fundamental. Lo que es verdad, y eso lo digo, no quiero decir nombres porque he trabajado en empresas muy conocidas, y lo que sigue fallando en las organizaciones cuando se empiezan a desplegar estas metodologías es que la cultura de la propia organización estaba basada en el taylorismo, ¿de acuerdo? Eso implica que al final existen, fundamentalmente son problemas de comunicación entre las funciones, entre los equipos. El escalado del proyecto desde un punto de vista de metodologías y procesos no es el adecuado. Se tiene un libro, la organización, y trata de aplicarlo de forma igual a todo.
La adaptación a cada dominio es muy importante de las metodologías, no es lo mismo trabajar en el sector aeroespacial que en el sistema sanitario. Y el escalado del nivel de complejidad de los proyectos en los que estamos trabajando. No es lo mismo trabajar en un proyecto en el que haya 1000 tecnologías que 2 tecnologías, que haya un equipo de 4000 personas. Yo he estado en proyectos en los que hablábamos de una ingeniería de 2000 personas, ¿de acuerdo? Que tienen que compartir la información para desarrollar un producto, ¿de acuerdo? La aproximación sistémica, por tanto, desde un observador sistémico, como bien sabéis, requiere, para repensar las cosas, explorar. Somos muy de recetas, ¿de acuerdo? Y vamos a la solución, el humano. Es necesario aplicar técnicas blandas para, antes de aplicar la receta de la solución sistemática, entender el problema que queremos resolver. Y para eso se utiliza los sistemas blandos, ¿no? que fundamentalmente ayuda a explorar el sistema de aprendizaje de las cosas. El que sería duro, que es el más sistemático, es buscar una solución, ¿no? ¿De acuerdo? Y la visión que tiene el observador es de cosas físicas, ¿de acuerdo? Un sistema inteligente, el humano, como humanos, son los que somos capaces de transformar un problema, buscar una solución para un problema. Y todas las INCOSE ha entendido que ambas aproximaciones son absolutamente necesarias. Quiero decir, la gente que es muy abstracta no baja las cosas a tierra. La gente que es demasiado, que entra en profundidad, no es capaz. Hay que utilizar ambas aproximaciones. Por tanto, desde un punto de vista, el reto está en esas aproximaciones, es en integrar las percepciones de todas esas opciones que aparecen en esa aproximación convergente, divergente. Y para eso, lo que hay que replicar en la organización no es otra cosa, es cómo funciona nuestro cerebro, ¿de acuerdo? En esas dos aproximaciones, que la organización tiene que diverger, tiene que converger, tiene que utilizar la sistémica, lo sistemático, tiene que hacer análisis, tiene que hacer síntesis, lo podéis llamar de muchas formas, pero estamos hablando todos de lo mismo, ¿de acuerdo? Y para eso es muy importante cómo lo despliego en una organización para que funcione de esas formas. No sé por qué se pasa esto automáticamente. A ver, lo dejo aquí. ¿Cómo obtengo una capacidad, despliego una capacidad sistémica en una organización? Lo que es importante al final en las organizaciones es tener una checklist, ¿no? Que llaman los anglosajones, que son los procesos, ¿de acuerdo? Los procesos son los que nos definen los objetivos, la visión a la que hay que llegar, pero la forma de desplegarlo en la organización, los procesos, que es algo más abstracto, son los métodos y las herramientas, ¿de acuerdo? Para hacer suceder esos procesos. Por otro lado, necesito el conocimiento y la información, la infraestructura propia para hacer suceder esa forma de trabajo. Y no debemos olvidar un tema que se ha olvidado mucho, y es por lo que ha fallado mucho de esta metodología, que son las personas que tienen que utilizar esas herramientas y esos métodos. Y para eso son fundamentales esas competencias para converger, diverger, converger, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que una vez que pongo eso en marcha, tiene un objetivo. Y entonces, un objetivo es algo temporal, que es un proyecto. Y un proyecto sucede dentro de una organización. Y esa organización es un negocio que tiene que tener beneficios. Y además, lo importante es que además tiene que tener una cultura que crea en todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que todo esto marca un poco los aspectos que estamos trabajando en INCOSE para lo que es el despliegue
de una capacidad sistémica en una organización. Y por un lado está, desde un punto de vista del pensamiento que tiene la organización, que es el pensamiento sistémico, de ver totalidades, ¿no? La parte dura son los procesos, donde hay un proceso técnico que se llama ciclo de vida. No sé por qué se va automático. No sé. No tiene nada. Tengo los procesos de INCOSE. Lo que tratan es modelar la organización, lo que se llama un sistema sociotécnico, ¿de acuerdo? Por eso tenemos procesos que son técnicos, lo que se llama el ciclo de vida del desarrollo de un producto, que ahora os lo explicaré en una de mis últimas transparencias. Procesos de cómo todas esas actividades de ciclo de vida se tienen que gestionar dentro de un proyecto y cómo todos esas actividades, esos proyectos, ese portfolio de proyectos tiene que estar metidos en una organización, y esa organización además se tiene que relacionar con otras organizaciones, ¿de acuerdo? Eso implica que de alguna forma, no sé por qué, tengo que pensar en propósito con una lente sistémica. Toda esta parte sería la aproximación sistémica. Al final lo que tengo que ser capaz la organización es generar conceptos de propósito con una visión de sistema, ver sistemas para esos conceptos de propósito. Estaríamos hablando que estoy en el dominio del problema o de la necesidad concreta, pero una vez que ese concepto de propósito está congelado, hay que transformarlo en un concepto de sistema, y eso lo captura un modelo de sistema. Por eso los fallos que ha habido es la capacidad de colaborar entre gente que tiene diferentes visiones en la organización, y por eso ahora mismo lo que trabaja INCOSE es en lo que es dentro de todas estas fases de madurez de ese modelo hasta que genera un producto, que es concebir, diseñar, implementar y operar de una forma básica, es utilizar un modelo donde toda la organización comparte el conocimiento y aporta su visión, ¿de acuerdo? Todo esto se llama Model Based System Engineering, que es lo que está trabajando activamente INCOSE para implementar todo lo que es la transformación digital en las organizaciones. Y ya, 5 minutos. Al final, si yo soy mucho de Peter Senge, no sé si por compartir la profesión, porque él es ingeniero aeronáutico también, y lo que al final todo esto, implementar todo esto, y podría traer ejemplos muy curiosos, pero al final he decidido traer más lo que es la filosofía general. Es un proceso de cambio en la organización, donde el primer paso es creer en la aproximación. Luego hay que entender la realidad de la empresa. No es lo mismo desplegar esto en cualquier empresa, en cualquier proyecto. Hay que entender de qué estamos hablando, porque todas esas cosas que os he hablado de la capacidad implica la adaptación al contexto. Tengo que hacer un concepto de prueba de lo que quiero desplegar. Tengo que hacer un piloto, y luego llega un momento en el que lo voy a institucionalizar en la organización de una forma básica. Normalmente las empresas grandes lo que hacen es institucionalizan todo, y no han pasado un proceso en el que tiene que haber agentes del cambio, tiene que haber formación de las personas, tiene que haber un proceso en el que todo esto sucede. Entonces, si se hace de una forma radical, no funciona. Como conclusión, no existe una respuesta única, todo es caso a caso. La inteligencia sistémica requiere tanto la aproximación sistémica y sistemática, es necesaria. Es un gran reto hacerla suceder si estamos hablando por la dimensión sociotécnica de la propia organización.
Estamos convencidos desde INCOSE que la nueva revolución industrial es una gran oportunidad para trabajar en esto. Y de hecho hay muchas empresas que ya trabajan en todas estas metodologías. Y por otro lado, todo esto requiere una gestión al cambio. Y como sabéis, las organizaciones tienen una gran resistencia a ello. Y ya por terminar, del libro La quinta disciplina, que ya la conoceréis, las organizaciones inteligentes, la disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el diálogo, la capacidad de los miembros del equipo para suspender supuestos. Eso es fundamental para el cambio y entrar en un auténtico pensamiento conjunto que desde INCOSE estamos convencidos que es el pensamiento sistémico. Y nada más y gracias.